Nunca olvidaré el momento en que vi a mi hija embarazada de 7 meses, sentada en la acera llorando, mientras una multitud de vecinos la señalaba riéndose. Su suegra Fernanda estaba de pie en la puerta de la casa, gritando con satisfacción: «Mi hijo no va a criar al bastardo de otro hombre. Lárgate, Diego, mi yerno». Estaba detrás de su madre con la cabeza baja, dejando que expulsaran a su esposa embarazada como si fuera basura. Las personas grababan videos, los adolescentes tomaban fotos para sus redes sociales, todos disfrutando del espectáculo de la humillación pública de mi niña. Me acerqué corriendo, la abracé mientras ella sollozaba contra mi hombro. Fernanda me miró con desprecio y dijo: «Llévate a tu hija mentirosa, que vuelva a la basura de donde salió». En ese momento, mientras sostenía a Lucía temblando de miedo y vergüenza, algo cambió dentro de mí. Nadie imaginaba el poder que tenía para destruir a cualquiera que tocara a mi familia. Sentí un pánico que me paralizó, pero también sentí algo más profundo, algo peligroso, porque lo que esas personas no sabían mientras se reían y tomaban fotos, lo que esa suegra arrogante no imaginaba mientras humillaba a mi hija, era hasta dónde puede llegar una madre cuando tocan a su hija, y estaban a punto de descubrirlo de la forma más dolorosa posible. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Para que entiendas cómo llegamos a ese momento horrible, tengo que contarte mi historia desde el principio. Mi nombre es Carmen, tengo 62 años y soy viuda desde hace 5 años. Después de que mi esposo falleció, decidí vivir una vida modesta pero cómoda, sin llamar la atención, sin ostentaciones. Tengo una sola hija, Lucía, que hoy tiene 28 años y siempre fue mi orgullo, mi alegría, la razón por la que me levantaba cada mañana. Éramos muy unidas, inseparables. Compartíamos todo, desde secretos hasta sueños, hasta que conoció a Diego. Diego parecía un buen hombre al principio. Educado, trabajador, respetuoso conmigo durante el noviazgo. Pero había algo en él que siempre me incomodó sin poder explicarlo bien. Era frío, distante, como si estuviera actuando un papel. Y su madre, doña Fernanda, desde el primer momento me miró con desprecio apenas disimulado. Yo venía de orígenes humildes, trabajé toda mi vida y eso para ella era imperdonable. Pero Lucía estaba enamorada, y yo quería su felicidad más que cualquier cosa en el mundo. Así que guardé mis reservas y bendije ese matrimonio con el corazón apretado de preocupación. Después de la boda, todo cambió drásticamente. Lucía y Diego se mudaron a una casa justo al lado de la de doña Fernanda. Y desde ese momento, mi hija comenzó a distanciarse de mí de una manera que me partía el corazón en pedazos. Las llamadas se volvieron escasas, las visitas casi inexistentes. Cuando la veía, notaba algo diferente en sus ojos, una tristeza profunda que intentaba esconder detrás de sonrisas forzadas. Yo le preguntaba si todo estaba bien, si era feliz, si Diego la trataba como merecía. Ella siempre negaba que hubiera algún problema. Pero yo soy su madre, y una madre siente cuando algo está mal con su hija. Presentía que Fernanda estaba detrás de ese distanciamiento, que estaba alejando a Diego de mí, envenenando esa relación, pero Lucía nunca me lo confirmaba. Y yo, Dios me perdone, no insistí lo suficiente. Respeté su espacio cuando debería haber peleado por ella. Esa culpa me carcomía cada noche antes de dormir. Entonces llegó ese martes maldito que cambiaría todo para siempre. Salí temprano de casa para ir al mercado a hacer mis compras semanales. Era una mañana normal, común, sin ninguna señal de la pesadilla que me esperaba. Iba caminando por la calle principal cuando vi la aglomeración de personas que mencioné antes. Había al menos 20 personas formando un círculo, algunos riéndose abiertamente, otros murmurando entre sí, señalando con el dedo. Los adolescentes tenían sus celulares en alto, grabando videos, probablemente para subirlos a sus redes sociales y ganar algunos likes con el sufrimiento ajeno. Me acerqué empujando a las personas para poder ver qué estaba pasando, molesta por esa crueldad colectiva, y entonces la vi a mi Lucía, mi bebé, sentada en la acera sucia con su barriga enorme de 7 meses de embarazo, llorando con unos sollozos que me desgarraron el alma.
Su ropa estaba rasgada en varios lugares. Su cabello, que siempre mantenía perfectamente arreglado, estaba completamente desgreñado, y sus ojos hinchados de tanto llorar me miraron con una desesperación que jamás olvidaré mientras viva. A su lado había una maleta vieja y desgastada, con su ropa saliendo por los lados mal cerrados, como si la hubieran empacado con prisa y rabia. Las personas a su alrededor la señalaban diciendo cosas horribles que me quemaban los oídos. «Mira a lo que llegó», decía una mujer mayor con satisfacción cruel. «Así terminan las que no se comportan», agregaba otra sacudiendo la cabeza con falsa moralidad. Levanté la vista y vi algo que hizo que mi sangre hirviera. Allí, en la puerta de la casa que compartían Diego y Lucía, estaban doña Fernanda y su esposo Patricio, con los brazos cruzados, observando la escena con sonrisas de satisfacción absoluta. Detrás de ellos, con la cabeza gacha como un cobarde miserable, estaba Diego, mi yerno, el padre del bebé que llevaba a mi hija en el vientre. No estaba defendiéndola, no estaba protegiéndola, simplemente estaba ahí parado mientras su esposa embarazada era humillada públicamente en la calle. Fernanda gritaba para que todos la escucharan, disfrutando cada palabra que salía de su boca venenosa. «Esto es lo que les pasa a las mentirosas», vociferaba señalando a Lucía con dedo acusador. «Mi hijo merece algo mucho mejor que esta basura. Vuelve a la inmundicia de donde saliste, prostituta». Cada palabra era como un puñal directo a mi corazón de madre. El pánico se apoderó de mí. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que explotaría en mi pecho. Sin pensar en nada más, empujé a las personas que bloqueaban mi camino, ignorando sus protestas y sus miradas, y corrí hacia mi hija. Me arrodillé en el concreto sucio sin importarme ensuciar mi ropa y la abracé con toda la fuerza que tenía. Lucía se aferró a mí como cuando era niña y tenía pesadillas, sollozando contra mi hombro. «Mamá, perdóname, perdóname», repetía una y otra vez entre lágrimas desgarradoras. Yo estaba en shock completo, tratando de entender qué demonios estaba pasando. Mi hija embarazada de 7 meses, vulnerable, expuesta, humillada en medio de la calle como si fuera basura que alguien tiró. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué te hicieron?», le pregunté con voz temblorosa mientras le acariciaba el cabello intentando calmarla. Entre sollozos entrecortados, Lucía intentaba explicarme. «Diego me expulsó de la casa, mamá. Dice que el bebé no es de él. Su madre me llamó prostituta delante de todos los vecinos. Nadie me cree, mamá, nadie». Las palabras salían de su boca con dificultad, ahogadas por el llanto. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero al mismo tiempo se endurecía. Una furia que nunca había experimentado comenzó a crecer en mi pecho, mezclada con un miedo terrible por la salud de mi hija y de mi nieto o nieta que venía en camino. A veces la familia que elegimos nos traiciona de las formas más crueles. ¿Has vivido alguna vez una traición que te partió el corazón? Cuéntame en los comentarios, porque no estás sola en ese dolor. Me puse de pie lentamente, aún sosteniendo a Lucía, y miré directamente a doña Fernanda con una intensidad que la hizo retroceder un paso involuntariamente. «¿Qué le hicieron a mi hija?», pregunté con voz que intentaba mantenerse firme a pesar del temblor de furia que recorría todo mi cuerpo. Pero lo peor aún estaba por revelarse. Las acusaciones que estaba por escuchar eran tan terribles que cambiarían todo. ¿Qué mentiras había inventado esa mujer para justificar semejante crueldad? «Sigue conmigo porque necesitas saber la verdad completa». Fernanda me miró con esa sonrisa cruel que revelaba su verdadera naturaleza y soltó una risa que me heló la sangre. «¿Su hija?», dijo con voz llena de desprecio y sarcasmo. «¿Quieres decir tu hija mentirosa?». Se acercó a mí con pasos decididos, disfrutando cada momento de su actuación frente a los vecinos que seguían grabando todo con sus malditos celulares. «Ese bebé que lleva en la panza no es de mi Diego», declaró señalando la barriga de Lucía como si fuera evidencia de un crimen. «Tu hija andaba saliendo a escondidas con otro hombre. Los vecinos la vieron. Tenemos fotos.
tenemos pruebas de todo. El DNA va a confirmar lo que todos ya sabemos, que es una prostituta mentirosa que quiere atrapar a mi hijo con un bastardo que no es suyo. Las palabras salían de su boca como veneno puro, cada una diseñada para destruir. Miré a Diego buscando alguna señal de que defendería a su esposa, a la madre de su hijo, pero él simplemente miraba al suelo con la mandíbula apretada, confirmando con su silencio cobarde las acusaciones monstruosas de su madre. No dijo ni una palabra en defensa de Lucía, ni una sola palabra. Entonces aparecieron dos vecinos, una pareja de mediana edad que vivía en la misma cuadra, asintiendo con la cabeza como testigos preparados para un juicio. «Yo la vi con un hombre en el parque hace 3 semanas», dijo el hombre con tono de quien disfruta ser el centro de atención. Estaban muy juntos, abrazados, cariñosos. No parecía nada inocente. La mujer agregó con falsa preocupación en su voz: «Yo también los vi. Una mujer embarazada comportándose así. ¡Qué vergüenza para la familia!». Lucía intentó explicarse desesperadamente, su voz quebrada por las lágrimas. «Era mi primo Lucas. Estaba de visita. Me estaba ayudando porque me sentía mareada por el embarazo. Por favor, tienen que creerme». Pero nadie la escuchaba. Fernanda sacudió la cabeza con dramatismo exagerado. «Siempre hay una excusa conveniente, ¿verdad? Siempre hay una explicación para todo. Pero las pruebas no mienten, querida, y tú eres la única mentirosa aquí». Sacó su celular con gesto triunfal y nos mostró unas fotos en la pantalla. Eran imágenes de Lucía en el parque con un hombre joven. Estaban sentados en una banca. Él tenía su brazo alrededor de ella de forma protectora. Por el ángulo de las fotos y la distancia, no se veía bien el rostro del hombre, pero se veía la cercanía física entre ellos. «Aquí está tu prueba», gritó Fernanda, mostrando el celular a los vecinos que se acercaban curiosos para ver. «Esta es la clase de mujer que mi pobre hijo inocente se casó pensando que era decente». Patricio, el padre de Diego, habló por primera vez con voz dura y autoritaria. «Mi hijo no va a criar al hijo de otro hombre. Ya hicimos el reporte correspondiente con nuestro abogado. No vas a sacar ni un peso de esta familia. ¿Queda claro?». Intenté defenderla con todo lo que tenía, mi voz subiendo de volumen. «No pueden hacer esto. Está embarazada de 7 meses. Es inhumano lo que están haciendo». Pero Fernanda me interrumpió con una risa estridente. Debería haber pensado en su bebé antes de acostarse con otro hombre, ¿no crees? «Ahora lárgate de aquí con tu hija cualquiera y no vuelva nunca más. Diego merece una mujer decente, no esta basura». Las personas seguían grabando, los comentarios crueles continuaban, y yo sentía una impotencia asfixiante que me ahogaba. Lucía se aferró a mi brazo, y entre lágrimas me susurró algo que me hizo comprender que esto era aún peor de lo que imaginaba. «Mamá, hay más cosas que necesito contarte. Fernanda siempre me maltrató desde el primer día. Ella quería que Diego se casara con otra persona, con alguien de su mismo nivel social. Me trataba como su empleada en mi propia casa, me humillaba constantemente delante de Diego, y él nunca me defendió ni una sola vez. Ahora inventaron toda esta historia para expulsarme y tener control total sobre él otra vez. Las piezas comenzaban a encajar en mi mente. El distanciamiento progresivo, la tristeza en los ojos de Lucía, las excusas para no visitarme, todo había sido orquestado por esa mujer manipuladora. Miré a mi alrededor y vi las caras de los vecinos, algunos disfrutando el drama como si fuera una telenovela, otros incómodos pero sin hacer nada para ayudar, todos grabando con sus celulares este momento que destruiría la reputación de mi hija para siempre. Tomé la maleta vieja de Lucía y la ayudé a ponerse de pie. Estaba temblando, débil, exhausta por el trauma emocional y físico. «Vamos a casa ahora mismo», le dije con firmeza, intentando darle algo de fuerza. Lucía apenas podía caminar, sus piernas flaqueaban y yo tuve que sostenerla con todo mi peso para que no cayera. Mientras nos alejábamos lentamente de esa escena de pesadilla, Fernanda gritó una última vez para asegurarse de que todos escucharan: «No vuelvan nunca más. No son bienvenidas aquí. Diego está mejor sin ustedes».
Diego seguía allí parado como una estatua cobarde, viendo cómo su esposa embarazada se alejaba humillada públicamente, y no movió un solo músculo para detenerla o ayudarla. Los vecinos se reían, los adolescentes seguían grabando para sus redes sociales, y yo caminaba sosteniendo a mi hija mientras sentía que el mundo se derrumbaba a nuestro alrededor. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome en este momento. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me emociona saber hasta dónde llegan estas historias de madres que luchan por sus hijas. Durante todo el camino hasta mi casa, Lucía no dejó de llorar. Sollozaba como una niña pequeña, aferrándose a mí como si fuera lo único sólido en un mundo que se había vuelto cruel e incomprensible. Yo también quería llorar, pero me mantuve fuerte porque una de las dos tenía que serlo. Mi mente trabajaba a 1000 por hora tratando de procesar todo lo que había visto y escuchado. Mi hija había sido expulsada de su propia casa estando embarazada de 7 meses. Había sido acusada públicamente de infidelidad y mentiras. Su reputación estaba destruida frente a toda la vecindad. Su esposo no la había defendido. Y lo peor de todo, mi nieto o nieta inocente estaba en medio de este infierno sin haber pedido nacer en medio de tanta maldad y crueldad. Sentía una mezcla explosiva de emociones. Furia hacia Fernanda y Diego, miedo por la salud de Lucía y el bebé, culpa por no haber intervenido antes cuando presentía que algo andaba mal, e impotencia por no saber cómo arreglar esta situación terrible. Pero había algo más creciendo dentro de mí. Una determinación férrea, una decisión que aún no sabía exactamente cómo ejecutar, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Nadie, absolutamente nadie, iba a salirse con la suya después de lo que le habían hecho a mi hija. ¿Qué verdades saldrían a la luz cuando Lucía finalmente me contara todo? ¿Qué oscuros secretos escondía esa familia que había destruido a mi hija? Lo que estaba por descubrir cambiaría todo el rumbo de esta historia. No te vayas ahora. Cuando finalmente llegamos a mi casa, ayudé a Lucía a recostarse en el sofá de la sala. Estaba exhausta física y emocionalmente. Su cuerpo temblaba, y yo temía que todo ese estrés terrible pudiera afectar al bebé. Le preparé un té de manzanilla con manos temblorosas, tratando de mantener la calma aunque por dentro sentía que todo se desmoronaba. Cuéntame todo desde el principio, hija. Necesito saber exactamente qué pasó, todos los detalles, le dije sentándome a su lado y tomando su mano entre las mías. Y entonces, Lucía comenzó a revelar una verdad que había estado ocultándome durante meses por vergüenza, por miedo, por la esperanza ingenua de que las cosas mejorarían. Me contó que desde el primer día después de la boda, doña Fernanda había dejado claro que yo no era suficiente para su hijo, que Diego siempre había sido un hijo extremadamente apegado a su madre, incapaz de tomar decisiones sin su aprobación. Después del matrimonio, se mudaron a la casa justo al lado de los padres de Diego, y eso fue el principio del fin de su felicidad. Fernanda entraba a su casa sin siquiera tocar la puerta, como si fuera de su propiedad. Decidía qué cocinaban, cómo decoraban, cuándo podían o no salir. Trataba a Lucía como una intrusa en su propia casa, como alguien que había llegado a robarle a su hijo precioso. Tu mamá viene de la pobreza, no tiene clase, no sabe cómo comportarse en nuestra familia, le decía Fernanda a Diego regularmente. Deberías haberte casado con la hija de mi amiga Patricia. Esa sí era una muchacha de tu nivel. Y Diego nunca, ni una sola vez, defendió a Lucía de esas humillaciones constantes. Se quedaba callado, evadía los conflictos, elegía la paz con su madre sobre la dignidad de su esposa. Lucía me contó llorando que había intentado hablar con él muchas veces, suplicarle que pusiera límites, que la defendiera, pero él siempre le decía que no exagerara, que su mamá solo quería lo mejor para ellos, que le diera tiempo. Entonces llegó lo del parque. Lucas, el primo de Lucía, que vive muy lejos y estaba de paso en la ciudad, la visitó un día que ella se sentía especialmente mal por el embarazo. Estaba mareada, con náuseas,
Y Lucas se ofreció a acompañarla al parque a tomar aire fresco. Se sentaron en una banca. Él puso su brazo alrededor de ella de forma completamente fraternal para que no se cayera si le daba otro mareo. Lo que Lucía no sabía era que unos vecinos chismosos que eran amigos cercanos de Fernanda estaban ahí y los fotografiaron desde lejos. Llevaron inmediatamente las fotos a doña Fernanda como si hubieran descubierto el crimen del siglo. «Mira lo que está haciendo tu nuera mientras Diego trabaja para mantenerla», le dijeron con falsa preocupación. Fernanda vio su oportunidad dorada. No le importaba la verdad. Vio la oportunidad perfecta de deshacerse de Lucía para siempre y recuperar el control absoluto sobre Diego. Tomó esas fotos sacadas de contexto y las mostró a Diego, distorsionando completamente la realidad. Tu esposa te está traicionando descaradamente. Ese bebé probablemente ni siquiera es tuyo. Te está usando, te está engañando, y todos lo saben menos tú, porque eres demasiado bueno y confiado. Diego, débil y completamente manipulado por su madre tóxica, creyó cada palabra sin siquiera darle a Lucía la oportunidad de explicarse. Cuando ella intentó contarle sobre Lucas, sobre que era su primo, él ya estaba convencido de la mentira. Siempre tienes excusas. Mi madre tenía razón sobre ti desde el principio, le gritó con una frialdad que ella nunca había visto en él. La expulsión de la casa no fue un acto impulsivo de rabia. Fue una producción cuidadosamente orquestada por Fernanda para causar el máximo daño y humillación posible. Eligió el horario de mayor tránsito en la calle para poner a Lucía afuera. Llamó a los vecinos para que vinieran a presenciar el escándalo. Preparó a 2 de sus amigos para que actuaran como testigos falsos. Todo estaba calculado para destruir completamente la reputación de Lucía, para asegurarse de que nunca pudiera volver, para que toda la comunidad la viera como la villana de la historia, mientras Fernanda y Diego quedaban como las víctimas inocentes. Quería darme un ejemplo público para que nadie se atreviera a desafiarla nunca más, me explicó Lucía entre sollozos. Mientras escuchaba todo esto, sentía cómo la furia crecía dentro de mí como una ola imparable. Mi hija embarazada había sido víctima de una conspiración cruel. Mi yerno era un cobarde manipulado. Mi futura nieta o nieto estaba en medio de esta pesadilla. Y yo, durante todos estos meses, había estado ciega a su sufrimiento porque respeté su privacidad cuando debería haber insistido más. «Mamá, tengo tanto miedo», me confesó Lucía con voz quebrada. ¿Y si realmente hacen la prueba de DNA y nadie me cree? ¿Y si mi hijo nace sin padre porque todos piensan que soy una mentirosa? Todo el mundo vio esos videos, mamá. Estoy destruida. Mi reputación, mi vida, todo está acabado. La abracé fuertemente sintiendo su dolor como si fuera mío propio, porque el dolor de una hija siempre es el dolor de su madre multiplicado por 1000. ¿Has tenido que enfrentar acusaciones injustas alguna vez? ¿Has sido juzgada sin que nadie escuchara tu versión de los hechos? Cuéntame en los comentarios. A veces la injusticia duele más que cualquier golpe físico. Pero entonces algo cambió dentro de mí. Una claridad absoluta reemplazó el caos de emociones. Miré a Lucía directo a los ojos y le dije con una voz que sorprendentemente sonaba calmada y decidida: ellos no tienen idea con quién se están metiendo. Nadie humilla a mi hija y a mi nieto de esta manera y sale impune. Voy a probar tu inocencia ante todos. Voy a exponer cada mentira que dijeron y van a pagar por cada lágrima que derramaste. Lucía me miró con ojos llenos de desesperanza. ¿Pero cómo, mamá? Ellos tienen dinero, tienen abogados, tienen a todos los vecinos de su lado. Nosotras no tenemos nada contra ellos. Sonreí de una manera que ni yo misma reconocí. Era la sonrisa de alguien que está a punto de revelar un secreto guardado durante años. Déjame ese problema a mí, mi amor. Hay cosas sobre nuestra familia que nunca te conté porque quería protegerte. Pero ahora es tiempo de que sepas la verdad completa. Lucía me miró confundida, mientras yo me ponía de pie y caminaba hacia mi habitación. Era hora de revelar quién era yo realmente,
y de usar todos los recursos que había mantenido ocultos durante tantos años. ¿Qué secretos había guardado durante todo este tiempo? ¿Qué poder oculto tenía para enfrentar a esa familia cruel? La verdad que estaba por revelarle a Lucía cambiaría todo el juego. Continúa conmigo para descubrir el giro que nadie esperaba. Me senté frente a Lucía y tomé sus manos entre las mías. Hija, hay algo fundamental que nunca te conté sobre tu padre y sobre nuestra verdadera situación económica. Lucía me miró con confusión total. Ella siempre había pensado que éramos una familia de clase media simple, que vivíamos modestamente porque eso era todo lo que teníamos, y técnicamente esa había sido mi intención que creyera. Tu padre no era solo un trabajador común, como te hice creer para protegerte. Era dueño de 3 empresas muy exitosas. Cuando murió hace 5 años, me dejó una fortuna considerable en propiedades, inversiones y cuentas bancarias. Somos ricas, Lucía, muy ricas. Pero elegí vivir modestamente por razones muy específicas. Vi cómo los ojos de Lucía se abrían enormes, procesando esta información que contradecía todo lo que había creído durante años. Le expliqué que después de quedar viuda, vi cómo muchas personas que nunca me prestaron atención de repente querían ser mis mejores amigas. Familiares lejanos aparecían de la nada con manos extendidas. Hombres que nunca me miraron 2 veces, ahora me perseguían con intenciones obvias. Me dio asco esa hipocresía, esa falsedad, esa codicia disfrazada de afecto. Decidí entonces mantener un perfil bajo, vivir sin ostentaciones, para saber quién se acercaba a nosotras por amor genuino y quién lo hacía por interés material. También quería que te casaras por amor verdadero, no por dinero. Continué explicándole mientras lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Vi demasiados matrimonios destruidos por la codicia, por el interés económico. Quería que encontraras a alguien que te amara por quien eres, no por lo que tienes o por lo que yo podría dejarles algún día. Durante el noviazgo con Diego, lo observé cuidadosamente. Parecía un hombre decente que genuinamente quería a mi hija. No sabía de nuestra riqueza oculta, así que pensé que había pasado la prueba. Pero ahora me daba cuenta de mi error de juicio. Diego no era codicioso, era algo peor, era débil. Era un hombre sin columna vertebral propia, completamente controlado por una madre tóxica y manipuladora. Y esa debilidad había sido igual de destructiva que la codicia habría sido. Pero mamá, ¿eso significa que tenemos recursos para pelear contra ellos?, preguntó Lucía con un destello de esperanza, apareciendo en sus ojos llorosos por primera vez en horas. Tenemos mucho más que recursos, hija. Tengo 3 propiedades en zonas excelentes de la ciudad. Tengo inversiones que generan ingresos mensuales considerables. Tengo contactos con los mejores abogados del país. Y sobre todo, tengo la determinación de una madre que va a proteger a su hija y a su nieto sin importar qué. Tu padre me dejó muy bien protegida precisamente para momentos como este. Inmediatamente hice una llamada a Javier Contreras, un investigador privado que había trabajado con mi esposo años atrás y que tenía una reputación impecable. Le expliqué la situación con todos los detalles y le pedí que investigara todo. La identidad real de Lucas y pruebas de que es primo de Lucía, filmaciones de seguridad del parque ese día, información sobre los supuestos vecinos testigos y cualquier cosa sospechosa sobre doña Fernanda y su familia. Necesito absolutamente todo en 3 días, le dije con firmeza. El dinero no es problema. Página lo que sea necesario. Javier aceptó sin dudarlo y se puso a trabajar inmediatamente con su equipo. También llamé a Ricardo Montemayor, uno de los abogados más respetados y temidos de la ciudad, que había sido amigo cercano de mi difunto esposo. Le conté todo y le pedí que preparara los casos legales por difamación, calumnia, conspiración y daños morales. Ricardo escuchó atentamente y su respuesta fue contundente. Carmen, van a pagar muy caro por lo que le hicieron a tu hija. Te lo prometo. Durante los siguientes 3 días, mientras esperábamos los resultados de la investigación, cuidé de Lucía como cuando era bebé. Le preparaba comidas nutritivas, me aseguraba de que descansara lo suficiente,
monitoreaba cualquier señal de complicación con el embarazo. Ella estaba traumatizada, con pesadillas cada noche, llorando frecuentemente, aterrorizada por el futuro incierto que le esperaba. Al tercer día, Javier llegó a mi casa con una carpeta gruesa llena de documentos y evidencias que superaron todas mis expectativas. «Carmen, esto es oro puro para tu caso», me dijo con una sonrisa satisfecha mientras abría la carpeta sobre la mesa. Primero me mostró los documentos completos sobre Lucas: acta de nacimiento confirmando que era primo hermano de Lucía, certificado de matrimonio con su esposo Roberto, celebrado 2 años atrás, fotos de su boda gay, testimonios de amigos y familiares confirmando su orientación sexual y su relación de parentesco con Lucía. «Es imposible que Lucas sea el padre del bebé de tu hija. Esta evidencia es irrefutable», explicó Javier. Luego me mostró algo aún mejor: filmaciones de las cámaras de seguridad del parque del día en cuestión. En los videos se veía claramente la conversación completamente inocente entre Lucía y Lucas, cómo ella se veía mareada y él la sostenía para que no cayera, cómo hablaban tranquilamente sobre temas familiares. No había absolutamente nada romántico o sospechoso en ningún momento. Pero lo que vino después fue la verdadera bomba que cambiaría todo. Javier había investigado profundamente a los vecinos testigos que habían confirmado las mentiras de Fernanda. Resultó que ambos eran amigos íntimos de doña Fernanda desde hacía años. Y más importante aún, encontró comprobantes de transferencias bancarias de la cuenta de Fernanda a las cuentas de esos 2 vecinos exactamente 2 días antes de la expulsión de Lucía. «Les pagó para que mintieran», dijo Javier señalando los documentos bancarios. «Esto es conspiración y falso testimonio. Es un delito grave». Pero la investigación reveló algo aún más oscuro y sorprendente. Fernanda tenía deudas masivas de juego clandestino que había estado ocultando de toda su familia. Había estado apostando compulsivamente en casinos ilegales durante años, perdiendo cantidades enormes de dinero. Para cubrir esas deudas, sin que su esposo Patricio se enterara, había estado robando dinero sistemáticamente de las cuentas bancarias de Diego. Necesitaba expulsar a Lucía para tener control total sobre Diego y seguir manipulando sus finanzas, explicó Javier. Pero hay más. Fernanda ya tenía un plan para casar a Diego con la hija de uno de sus acreedores principales, un hombre peligroso involucrado en préstamos ilegales. La boda arreglada habría saldado sus deudas. Todo estaba calculado desde el principio. Sentí que la sangre me hervía mientras miraba todas esas pruebas. Esa mujer no solo había destruido a mi hija por capricho cruel, lo había hecho por codicia pura, por salvar su propio pellejo, usando a su hijo como moneda de cambio y destruyendo a una mujer inocente y embarazada en el proceso. Le mostré toda la evidencia a Lucía con cuidado, preparándola emocionalmente para lo que estaba viendo. Ella lloró al ver las pruebas de su inocencia. Lloró de alivio, pero también de rabia al comprender la magnitud de la traición y la manipulación. «Mamá, tenías todo esto, tenías este poder todo el tiempo», me preguntó con voz quebrada. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad sobre nuestra situación?» Tomé sus manos y le expliqué una vez más, con más detalle, mis razones para mantener el secreto durante tanto tiempo. Quería protegerla de la falsedad del mundo. Quería que experimentara relaciones genuinas. Quería que supiera que era amada por quien era y no por lo que tenía. Pero ahora voy a usar absolutamente cada recurso que tu padre me dejó para defenderte y para hacer justicia. Fernanda va a pagar muy caro por cada lágrima que derramaste, por cada momento de humillación que sufriste. Te lo juro por la memoria de tu padre. Llamé a Ricardo el abogado y le envié toda la evidencia que Javier había recopilado. Su respuesta fue inmediata y entusiasta. «Carmen, esto es más de lo que necesitamos. Vamos a destruirlos legalmente. Prepárate porque en una semana máximo toda esa familia va a estar rogando tu perdón». ¿Alguna vez has tenido que esperar el momento perfecto para hacer justicia? A veces, la paciencia es el arma más poderosa. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar.
Fernanda no tenía idea de la tormenta que estaba por caer sobre ella. Diego no imaginaba que su madre había estado manipulándolo con mentiras elaboradas, y los vecinos que rieron y grabaron la humillación de mi hija pronto descubrirían que apoyaron el lado equivocado de la historia. La justicia estaba por llegar, y sería implacable. Espera a ver lo que hice con toda esa información devastadora. Pero yo no iba a ir directamente a confrontarlos todavía. Había aprendido algo importante en mis años de vida. La venganza apresurada es menos efectiva que la justicia calculada. Primero necesitaba que la verdad se esparciera, que la duda se sembrara, que las grietas en las mentiras de Fernanda comenzaran a hacerse evidentes. Contraté a un equipo pequeño y discreto para que empezara a compartir la verdad real de forma sutil entre la vecindad. No de manera obvia o agresiva, sino dejando caer información aquí y allá, mostrando documentos y videos a las personas correctas, permitiendo que la verdad se filtrara naturalmente como un virus imparable. Algunos vecinos que tenían dudas sobre la historia oficial empezaron a recibir evidencia real. Copias de los documentos de Lucas demostrando que era el primo gay de Lucía, capturas de pantalla de las transferencias bancarias que Fernanda había hecho a los falsos testigos, fragmentos de los videos del parque mostrando la conversación completamente inocente. La reacción fue casi inmediata. Las personas que habían reído y grabado videos comenzaron a sentir vergüenza y horror al darse cuenta de que habían participado en la destrucción de una mujer inocente y embarazada. Empezaron a borrar los videos que habían subido a redes sociales, a eliminar los comentarios crueles que habían hecho, pero por supuesto ya era demasiado tarde. La evidencia de su participación en la humillación ya había sido documentada y guardada. Los vecinos empezaron a confrontar directamente a doña Fernanda en la calle, preguntándole sobre las inconsistencias en su historia, sobre las transferencias bancarias sospechosas, sobre por qué había pagado a testigos si la verdad estaba de su lado. Fernanda negaba todo con furia y desesperación crecientes, pero su voz ya no tenía la misma autoridad y seguridad de antes. Se veía nerviosa, asustada, perdiendo el control de la narrativa que había construido tan cuidadosamente. Entonces, di el siguiente paso estratégico. Fui personalmente a la delegación de policía, acompañada por Ricardo, mi abogado intimidantemente profesional. Presenté formalmente todas las pruebas de difamación, calumnia, conspiración para proporcionar falso testimonio y daños morales severos contra una mujer embarazada vulnerable. El delegado, un hombre serio que tomaba su trabajo muy en serio, examinó la evidencia meticulosamente durante 1 hora completa. Al terminar, levantó la vista con expresión grave. «Señora Carmen, esto es un caso sólido, muy sólido. Vamos a abrir una investigación oficial inmediatamente. Estos son delitos serios que no pueden quedarse sin consecuencias. Vas», Ricardo agregó con voz firme. «También vamos a proceder con demandas civiles por daños y perjuicios. Mi clienta está buscando compensación completa por el trauma psicológico, emocional y físico que su hija embarazada sufrió». 2 días después, doña Fernanda recibió una citación oficial para presentarse en la delegación a declarar sobre las acusaciones. Según me contaron después mis contactos, ella llegó con arrogancia inicial pensando que su dinero y sus conexiones la protegerían como siempre. Pero cuando le mostraron la evidencia irrefutable, los documentos, los videos, las transferencias bancarias, los testimonios, su rostro se transformó en una máscara de pánico absoluto. Patricio, su esposo, fue citado por separado, y ahí fue cuando todo el castillo de mentiras de Fernanda se derrumbó completamente. Patricio no sabía nada sobre las deudas masivas de juego de su esposa. No tenía idea de que ella había estado robando dinero de las cuentas de su hijo Diego durante meses. Y definitivamente no sabía sobre el plan de casar a Diego con la hija de un prestamista ilegal para saldar sus deudas de casino. Cuando los investigadores le mostraron toda la evidencia bancaria de las apuestas compulsivas, de los robos sistemáticos, del plan matrimonial arreglado, la furia de Patricio fue monumental. Llegó a su casa ese mismo día
y confrontó a Fernanda con una rabia que hizo temblar las paredes. Los vecinos escucharon los gritos a través de las ventanas. Destruiste a una muchacha inocente y embarazada para cubrir tus vicios. Usaste a nuestro propio hijo como peón en tus juegos sucios. ¿Quién eres? Diego también comenzó a recibir visitas de vecinos que ya no podían mantener el silencio con la conciencia tranquila. Le mostraron los videos reales del parque donde se veía claramente que Lucía y Lucas tenían una conversación completamente inocente entre primos. Le mostraron los documentos probando que Lucas era gay y casado. Le mostraron las transferencias bancarias que su madre había hecho a los supuestos testigos. Y lo más devastador de todo, le mostraron evidencia de que su madre había estado robando su dinero durante meses. Diego se derrumbó completamente. La culpa, la vergüenza y el horror de lo que había permitido que le hicieran a su esposa inocente y embarazada lo consumían vivo. Intentó llamar a Lucía docenas de veces, pero ella, siguiendo mi consejo, no contestaba ninguna llamada. Él necesitaba sentir el peso completo de sus acciones antes de que hubiera cualquier posibilidad de conversación. Entonces llegó el momento del confronto público que yo había estado orquestando cuidadosamente. Organicé una reunión en la casa de los padres de Diego, pero esta vez las reglas del juego eran completamente diferentes. Presentes estaban Diego, Patricio, Fernanda, los vecinos clave que habían participado en la humillación original y, por supuesto, Ricardo, mi abogado imponente, con su maletín lleno de documentos legales devastadores. Cuando llegué a esa casa, llegué completamente transformada. Ya no era la mujer modesta y humilde que habían conocido. Vestía ropa cara y elegante que revelaba mi verdadera posición económica. Mi postura era de poder absoluto, de alguien que sabe exactamente lo que vale y lo que puede hacer. Fernanda intentó intimidarme inmediatamente, todavía aferrada a los restos de su autoridad imaginaria. ¿Quién te crees que eres viniendo a mi casa a hacer escándalo? Me gritó con voz temblorosa que traicionaba su nerviosismo. Sonreí con una calma helada que claramente la desestabilizó. Soy alguien a quien subestimaste gravemente, Fernanda. Y ese fue tu error más grande y más costoso. Ricardo abrió su maletín con movimientos deliberadamente lentos y dramáticos. Comenzó a presentar evidencia tras evidencia, cada documento siendo una bomba que explotaba las mentiras sistemáticas de Fernanda. Mostró los documentos oficiales de Lucas: acta de nacimiento, certificado de matrimonio con Roberto, fotos de su boda, declaraciones juradas de familiares. Lucas Ramírez es primo hermano de Lucía, está felizmente casado con su esposo y es completamente imposible que sea el padre del bebé que su nuera lleva en el vientre, declaró Ricardo con voz autoritaria que no admitía debate. Mostró los videos completos de las cámaras de seguridad del parque, reproducidos en una laptop para que todos los presentes pudieran verlos claramente. La conversación inocente entre primos era evidente para cualquiera con ojos. No había absolutamente nada romántico o sospechoso en ningún momento del video. Luego vinieron las transferencias bancarias. Ricardo proyectó en la pared las capturas de pantalla de los movimientos de dinero de la cuenta de Fernanda hacia las cuentas de los dos vecinos que habían actuado como falsos testigos. Esto es conspiración para proporcionar falso testimonio. Es un delito grave que conlleva penas de prisión, explicó mientras los vecinos implicados se ponían cada vez más pálidos. Pero el golpe final fue mostrar los extractos bancarios completos de Fernanda. Las deudas masivas en casinos ilegales, el dinero robado sistemáticamente de las cuentas de Diego, los pagos a prestamistas peligrosos y los correos electrónicos donde negociaba el matrimonio arreglado de Diego con la hija del acreedor. Patricio se puso de pie con el rostro rojo de furia contenida. Me mentiste durante años, robaste a nuestro propio hijo, arruinaste la vida de una muchacha inocente para salvar tu pellejo de tus vicios asquerosos. Diego estaba en shock completo, mirando a su madre como si la viera por primera vez en su vida. Mamá, ¿cómo pudiste? Lucía me dijo la verdad todo el tiempo, y yo no le creí. La humillé embarazada en la calle, la expulsé de nuestra casa,
Todo porque tú me mentiste. Fernanda intentó negar, intentó justificarse, pero cada palabra que salía de su boca solo cavaba su tumba más profunda. Los vecinos que habían participado en la humillación original estaban horrorizados consigo mismos, algunos llorando, otros incapaces de mirar a nadie a los ojos. Entonces di mi ultimátum final con una voz que resonó en toda la habitación. Lucía siempre fue inocente. Ustedes destruyeron a mi hija embarazada por codicia, por manipulación, por cobardía. Ahora van a enfrentar todas las consecuencias legales y sociales de sus acciones. Los procesos por difamación, calumnia y daños morales ya están en marcha. Busco compensación completa por el trauma que le causaron. Y Diego, ahora tienes que elegir definitivamente tu familia verdadera que necesita tu protección, o la madre manipuladora que destruyó tu matrimonio con mentiras calculadas. ¿Has tenido que tomar decisiones que definen completamente quién eres? A veces los momentos más difíciles revelan nuestro verdadero carácter. El desenlace de esta historia estaba por escribirse, y nada volvería a ser igual. Quédate hasta el final para ver cómo terminó todo esto. Los procesos legales avanzaron con una velocidad sorprendente gracias a la evidencia abrumadora que teníamos. Ricardo era implacable en cada audiencia, presentando documentación irrefutable que no dejaba espacio para dudas o argumentos de defensa. En cuestión de 3 semanas, Fernanda fue condenada oficialmente a pagar una indemnización masiva por daños morales, difamación agravada y conspiración para proporcionar falso testimonio. La cantidad era lo suficientemente alta para asegurar que sintiera el impacto económico durante años. Los 2 vecinos que actuaron como testigos falsos también fueron procesados y multados considerablemente, además de quedar marcados con antecedentes penales que afectarían sus vidas laborales y sociales permanentemente. Pero las consecuencias legales fueron solo el principio del colapso total de esa familia hipócrita. Patricio, enfrentando la realidad de que su esposa era una mentirosa compulsiva, una apostadora adicta y una ladrona que había robado a su propio hijo, tomó la decisión más drástica posible. Inició procedimientos de divorcio inmediatamente, alegando fraude, engaño y daño irreparable a la unidad familiar. Destruiste nuestra familia por tu codicia egoísta. No hay vuelta atrás de esto, le dijo a Fernanda con una frialdad que ella nunca había experimentado de él. Vendió la casa que compartían para cubrir las deudas de juego que ella había acumulado secretamente, dejándola sin el hogar que había usado como trono de poder durante décadas. Cortó completamente toda relación con ella, dejándola sola para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Fernanda, que había sido una mujer poderosa y respetada en su comunidad, se convirtió en una paria social. Los vecinos que antes la admiraban ahora la evitaban en la calle, susurrando a sus espaldas sobre sus mentiras, sus manipulaciones y su adicción al juego. Tuvo que mudarse a un apartamento pequeño en una zona menos prestigiosa, muy lejos del estatus social que había valorado tanto durante toda su vida. Perdió a su esposo, perdió a su hijo que ya no quería verla, perdió su reputación, perdió su dinero, perdió absolutamente todo. Y aunque intentó acercarse cuando nació su nieta meses después, tanto Lucía como yo bloqueamos cualquier intento de contacto. Hiciste tu elección cuando me pusiste en la calle embarazada y humillada. Ahora vive con las consecuencias de esas decisiones. Le escribió Lucía en el único mensaje que le envió, cerrando esa puerta para siempre. Diego vino a mi casa 3 días después del confronto público, con los ojos rojos de tanto llorar y el peso de la culpa arrastrándolo hacia el suelo. Se arrodilló frente a Lucía, quien estaba sentada en el sofá con su barriga de 8 meses, y le suplicó perdón con una desesperación genuina que era difícil presenciar. Fui un cobarde absoluto, fui un idiota ciego, fui el peor esposo que alguien podría tener. Creí las mentiras de mi madre sin siquiera darte la oportunidad de explicarte. Te expuse embarazada en la calle, te humillé públicamente, permití que te destruyeran. No merezco tu perdón, lo sé perfectamente, pero te suplico,
Te ruego que me des una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser el hombre que mereces, el padre que nuestro hijo merece. Lucía lo miraba con una mezcla compleja de emociones que se reflejaban en su rostro. Amor residual por el hombre con quien se había casado, dolor profundo por la traición que había sufrido, miedo de volver a ser vulnerable, esperanza tímida de que tal vez las cosas podrían ser diferentes. Me humillaste cuando más vulnerable estaba, le dijo con voz quebrada pero firme. No me defendiste ni una sola vez de tu madre durante todo nuestro matrimonio. Elegiste su lado sin siquiera escuchar mi versión. Permitiste que me llamaran prostituta, mentirosa, que me exhibieran en la calle como basura mientras cargaba a tu hijo en mi vientre. ¿Cómo puedo confiar en ti otra vez? ¿Cómo sé que no volverás a elegir el camino fácil cuando las cosas se pongan difíciles? Yo escuchaba en silencio, dejando que ellos resolvieran esto entre sí, pero lista para intervenir si veía que Diego intentaba manipularla o presionarla. Pero Diego parecía genuinamente destrozado y arrepentido. No tengo excusas, no tengo justificaciones, solo tengo la verdad de que fui débil, cobarde, y dejé que mi madre me manipulara porque era más fácil que enfrentar conflictos. Pero el precio de esa cobardía fue casi perderte a ti y a nuestro hijo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Terapia individual, terapia de pareja, lo que me pidas. Cortaré completamente la relación con mi madre. Te mostraré con acciones, no solo con palabras vacías, que puedo ser diferente. Miré a Lucía y le dije, la decisión es completamente tuya, hija. Yo voy a apoyarte sin importar lo que elijas. Si decides darle una oportunidad bajo condiciones estrictas, estaré a tu lado. Si decides que es mejor criar a tu bebé sin él, también estaré a tu lado. No hay decisión correcta o incorrecta aquí, solo la que tú sientas que es mejor para tu bienestar y el de tu hijo. Lucía pensó durante días antes de dar su respuesta. Finalmente le dijo a Diego que estaba dispuesta a intentar reconstruir algo, pero con límites y condiciones no negociables, establecidas claramente desde el principio. Diego tenía que asistir a terapia individual obligatoriamente para trabajar sus problemas de codependencia con su madre. Tenían que ir a terapia de pareja para reconstruir la confianza destruida. Él tenía que demostrar con acciones consistentes durante meses que realmente había cambiado. Las palabras son baratas y fáciles. Quiero ver actitudes reales que me demuestren que puedo confiar en ti como esposo y como padre, le estableció Lucía con una fortaleza que me llenó de orgullo. Diego aceptó absolutamente todas las condiciones sin vacilación, comprometiéndose verbalmente y por escrito a cumplir cada una. Un mes después, Lucía entró en trabajo de parto. Diego estuvo presente en el hospital, sosteniéndole la mano, apoyándola en cada contracción, demostrando el tipo de compañero que debería haber sido desde el principio. Nació una niña preciosa y saludable que llenó la habitación con sus llantos fuertes de vida. Yo lloré sosteniendo a mi nieta por primera vez, sintiendo una mezcla de alegría inmensa por su llegada y tristeza por todo lo que tuvimos que atravesar para llegar a ese momento. Como parte del cierre legal del caso, se realizó una prueba de paternidad oficial con todas las formalidades legales correspondientes. Cuando llegaron los resultados semanas después, confirmaron con 99.99% de certeza que Diego era efectivamente el padre biológico. Era la prueba final, irrefutable y definitiva de la inocencia absoluta de Lucía que cualquier persona que aún tuviera dudas no podía negar. Lucía decidió darle a Diego la oportunidad de demostrar que podía cambiar, pero estableciendo límites muy claros y saludables. Él había comenzado terapia individual seriamente y estaba trabajando en sus problemas de codependencia y debilidad de carácter. Había cortado completamente el contacto con su madre manipuladora, rechazando todas sus llamadas y mensajes desesperados. Estaba asistiendo puntualmente a todas las sesiones de terapia de pareja y mostrando esfuerzos genuinos de cambio. Se estaba convirtiendo en un padre presente y activo para su hija recién nacida. Pero Lucía mantenía sus defensas apropiadamente altas,
reconstruyendo la confianza muy lentamente, día a día, exigiendo consistencia en las acciones antes de permitirse ser vulnerable otra vez. Yo, por mi parte, revelé completamente mi situación financiera real. Ya no había razón para mantener el secreto que había guardado durante años. Compré una casa hermosa y espaciosa específicamente para Lucía y mi nieta. Esta casa está a tu nombre, hija. Es tuya completamente. Diego puede visitarlas, puede vivir aquí si tú decides que está listo para eso, pero la propiedad es tuya. Nunca más serás vulnerable económicamente. Nunca más dependerás de nadie para tener un techo seguro sobre tu cabeza. También establecí un fondo fiduciario considerable para mi nieta que garantizaría su educación, su futuro y su seguridad económica sin importar qué pasara con el matrimonio de sus padres. Me aseguré legalmente de que Lucía siempre tendría recursos propios, independencia económica y opciones reales. Los vecinos que habían participado en la humillación pública original vinieron uno por uno a pedir perdón. Algunos llegaban con lágrimas genuinas de arrepentimiento, otros claramente solo querían limpiar sus conciencias culpables. Lucía fue selectiva y cuidadosa sobre a quién perdonaba y a quién no. Ustedes se rieron de mi sufrimiento, tomaron fotos y videos de la peor humillación de mi vida para compartirlos en redes sociales como entretenimiento. Algunos de ustedes merecen perdón porque reconocen verdaderamente su error. Otros simplemente quieren sentirse mejor consigo mismos, sin haber aprendido nada real. El perdón se gana con acciones, no se exige con palabras vacías, les dijo con una madurez y fortaleza que me dejaron asombrada y orgullosa de la mujer en que se había convertido a través de todo este sufrimiento. Un año después de aquellos días horribles de humillación en la calle, estábamos sentadas en el jardín de la casa nueva. Lucía jugaba con su hija de varios meses que reía y gorjeaba feliz. Diego llegaba puntual cada día después del trabajo para pasar tiempo de calidad con su familia, demostrando lentamente que su cambio era real y sostenido. Yo sostenía a mi nieta en mis brazos, sintiendo su peso cálido contra mi pecho, y miraba a mi hija que había sobrevivido a una de las pruebas más crueles que la vida puede imponer. «Mamá», me dijo Lucía con voz tranquila pero llena de significado profundo. Aprendí algo fundamental a través de todo esto. Aprendí que ser madre es proteger a tus hijos sin importar el costo. Pero también aprendí que a veces esa protección significa enseñarles a ser fuertes, a defenderse, a no aceptar migajas de amor cuando merecen banquetes completos. Asentí, sintiendo lágrimas rodando por mis mejillas. Y tu hija nació en medio del caos y el sufrimiento, pero también nació en una familia que finalmente aprendió lo que realmente significa el amor, la lealtad y la justicia. Nació rodeada de personas que pelearon por ella antes de que siquiera llegara al mundo. Fernanda permanecía aislada en su apartamento pequeño, ocasionalmente intentando contactarnos a través de terceros, siempre rechazada. Había perdido absolutamente todo por su codicia, su manipulación y su crueldad calculada. Patricio había rehecho su vida completamente separado de ella, manteniendo una relación cordial pero distante con Diego. La comunidad nunca olvidó lo que había hecho, y ese estigma social la seguiría probablemente por el resto de su vida. No siempre perdonamos a quienes nos hieren gravemente. Reflexioné en voz alta mientras mecía a mi nieta. Y eso está bien. El perdón no es obligatorio cuando el daño fue intencional, cruel y calculado. Pero siempre, siempre protegemos a quienes amamos. Eso sí que no es negociable. Lucía sonrió mirando a su hija. Cuando ella crezca, le voy a contar esta historia. Le voy a enseñar que las mujeres no nos quedamos calladas ante la injusticia, que las madres son leonas que protegen a sus cachorros sin importar qué, que nunca, jamás, debe aceptar ser tratada como menos de lo que vale. Miré hacia el cielo pensando en mi difunto esposo que me había dejado los recursos necesarios para proteger a nuestra familia en momentos de crisis. Tu padre lo sabía, susurré. Sabía que algún día necesitaríamos esa fortaleza, esos recursos, ese poder para defender lo que es nuestro.
La historia de mi familia se convirtió en una lección sobre muchas cosas fundamentales. Sobre el peligro de subestimar a una madre defendiendo a su hija. Sobre cómo las mentiras eventualmente se derrumban bajo el peso de la verdad. Sobre cómo la justicia a veces llega tarde, pero llega. Sobre cómo el amor real se demuestra con acciones y no solo con palabras bonitas. Nunca subestimes a una madre defendiendo a su hijo. Pueden derribarla temporalmente, pueden hacerla llorar, pueden pensar que la han destruido, pero cuando se levanta, y siempre se levanta, trae consigo toda la furia de la justicia y todo el poder del amor incondicional. Fernanda aprendió esa lección de la manera más dura y costosa posible. Cuando tocas a la hija de una leona, la leona te devora sin piedad ni remordimiento. Y esa es una verdad que ninguna cantidad de dinero, mentiras o manipulación puede cambiar jamás. Porque al final del día, no hay fuerza en este mundo más poderosa, más implacable, más absolutamente inquebrantable que el amor de una madre protegiendo a su cría. Esa es mi historia. La historia de cómo defendí a mi hija cuando el mundo entero parecía estar en su contra. La historia de cómo la justicia finalmente prevaleció sobre la crueldad. La historia de cómo una familia se destruyó por su propia maldad y otra se fortaleció a través del fuego de la adversidad. Y sobre todo, es la historia de cómo una abuela sostiene a su nieta sabiendo que 3 generaciones de mujeres fuertes la protegerán siempre, sin importar qué tormentas vengan en el futuro. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.